Gloria al Señor. La palabra de Dios en esta mañana la vamos a encontrar allí en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Solamente vamos a tomar la segunda parte que dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Repito, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Saben, desde un tiempo a esta parte, Dios ha estado inquietando mi espíritu sobre una de las grandes declaraciones que encontramos en la Escritura, una de las más grandes y trascendentes de toda la Biblia, y es el conocimiento de Dios. Y la pregunta es: ¿puedo llegar a conocer a Dios? La Escritura dice que sí, que puedo conocerle. De hecho, si yo preguntara en esta misma hora cuántos de los que están escuchando la radio conocen a Dios, de seguro muchos dirían yo, levantarían sus manos, darían un fuerte amén, ¿verdad? Para confirmar aquello. Es muy común y normal escuchar a personas que dicen conocer a Dios y se basan en aspectos tales como: un día yo hice una decisión por Cristo, o yo pertenezco a una iglesia cristiana, o incluso yo nací en un hogar donde mis padres eran muy devotos de Dios. Y lo que es peor, que no usan estos argumentos solo como mera excusa, sino que además creen que estos argumentos son válidos para señalar que sí conocen a Dios y que no podría ser de otra manera. ¿Saben? Mediante algunos estudios de la Escritura he podido notar que hay una gran relación entre el conocer a Dios y el conocerse a sí mismo. Es decir, cuanto más conozco a Dios, más me conozco a mí mismo. Por tanto, si yo tengo una imagen equivocada de mí mismo, si desconozco el propósito por el cual fui creado, sería ingenuo e insustancial decir yo conozco a Dios. Porque en honor a la verdad, ¿cómo podría conocer a Dios y no conocer a lo que Él ha creado a su imagen y semejanza? Sería a lo menos contradictorio, ¿verdad? Si el concepto que tengo de mí mismo es equivocado y eventualmente me considero superior a las demás personas y empiezo a mirar por encima del hombro a los demás y aún me jacto de mis logros personales, debería preguntarme seriamente si de verdad conozco a Dios. Por el contrario, si mi estima es tan baja que me considero el último de la fila y ando por la vida llorando y autocompadeciéndome, entonces cuidado. Es probable que su conocimiento de Dios sea muy difuso, muy diluido o quizás nulo. Y digo esto solo a modo de introducción, porque eventualmente yo podría saber mucho de Dios, haber leído muchos libros que hablan acerca de Dios y aún así no conocerle personal e íntimamente. Y por el contrario, yo podría decir que conozco a Dios, pero Dios tenga que decirme: yo no te conozco a ti. Esto no es una invención mía. Con dramatismo, San Mateo expone esto en el capítulo 7, desde el verso 21 en adelante. Y créame que no es mi afán crearles un trauma o quitarles el gozo, porque claramente si Dios está en la vida, no habrá nada que pueda quitarte el gozo y la paz de tu corazón. En realidad, tomo estas palabras, que dicho sea de paso, no es muy predicada en estos días, porque pudiera ser que alguna persona que se encuentra en esta situación esté equivocada sinceramente acerca de Dios y piense que porque asiste a una iglesia cristiana y porque tiene un buen testimonio y porque contribuye con sus diezmos y ofrendas, ya está acepto delante de Dios, y claramente no es por estos medios que se alcanza la salvación o el conocimiento de Dios. Dios lo dice en su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y luego dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo pregunto: ¿conoce usted la voluntad de Dios para su vida? Y si conoce lo que Dios quiere para su vida, ¿está sujeto a ello? ¿Está caminando en sintonía, en concordancia con ello? Una vez le preguntaron a Jesús cuál era el principal mandamiento que contemplaba la ley divina, a lo que él contestó: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, con todo respeto, usted no me puede decir a mí que conoce a Dios si usted no está amando o está despreciando a su hermano. No pienses que tus aleluyas o tus glorias a Dios son suficientes para impresionar a Dios, porque si hay falta de amor y hay falta de perdón, todo lo que se escucha en el cielo es simplemente un ruido discordante. Primera de Corintios 13 dice que aunque repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y aún si entregara mi cuerpo para ser quemado por la causa de Cristo, pero no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Podría hablar idiomas terrenales y podría hablar idiomas angelicales y aún interpretarlos correctamente, pero si no amo a mi hermano, todo aquello no tiene absolutamente ningún valor eterno. El evangelio de Cristo no es como lo consideran los hombres o las mujeres. El evangelio de Cristo debe ser recibido tal como lo considera Dios. No consiste en las grandes proezas que hace el ser humano para Dios, sino las grandes proezas que hace Dios a través del ser humano. Yo no sé cuántos están comprendiendo y están recibiendo esta palabra en esta tarde. Muchos me dirán aquel día, dijo Jesús, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, no yo, Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, yo puedo gritar a los cuatro vientos que conozco a Dios. Y puedo ser tan convincente al afirmarlo que no doy lugar a ninguna duda o vacilación. Pero Dios me conoce a mí. ¿Estoy inscrito en sus registros celestiales? Piense por un momento esto detenidamente. Quizás su énfasis no debería ser tanto si usted conoce o no conoce a Dios. Quizás su énfasis debería estar en ¿me conoce Dios a mí? Yo puedo conocer a muchas personas, pero ¿me conocen ellas a mí? En más de una ocasión me ha pasado que hay personas que me dicen, yo lo conozco a usted, y entonces empiezo a exprimir mi cerebro y a decir, pero yo no lo conozco, ¿a dónde lo he visto? ¿A dónde? ¿A dónde? No las conozco. Quizás usted se está preguntando, ¿cómo podría yo saber si conozco a Dios y si Él me conoce a mí? Y es una interesante pregunta, es el centro, es el nudo de lo que quiero compartir en esta hora. Daniel 11:32 nos da una respuesta breve pero certera a la vez. El pueblo, la persona, el individuo que conoce a Dios, se esforzará y actuará. Es decir, el conocimiento de Dios trae dinamismo a la vida, trae pasión por las cosas del Señor, por la obra de Cristo. Yo no puedo testificar que conozco a Dios, que tuve un encuentro con Cristo y seguir siendo la misma persona de siempre. No, Dios es demasiado grande como para que no haga ningún cambio en mi vida si de verdad Él está en ella. Usted no puede decir yo conozco a Dios, pero sigo amando al mundo. Conozco a Dios, pero sigo siendo sabio en mi propia opinión. Conozco a Dios, pero sigo consumiendo basura virtual. Conozco a Dios, pero sigo engañando a mi esposa. Conozco a Dios, pero sigo tolerando el pecado. No. ¿De qué conocimiento me hablas? Quizá hayas conocido una religión. Quizás te gustó la liturgia de una determinada iglesia. Quizá, y quién sabe, consideraste que el pastor era un tipo carismático, pero no conociste a Dios. Quizás saliste del mundo, pero caíste en una religión vacía. No, hermana, hermano. Dios no tiene nada que ver con ninguna religión ni con ninguna categoría humana. Él es Dios y es soberano. Él es Dios y nos ama por pura misericordia. Y perdona mi honestidad y que sea tan directo en decir esto, pero es mejor que tomes consideración de esto ahora, que aún hay tiempo para proceder al arrepentimiento, a que partas de esta vida equivocado en cuanto a tu relación con Dios y entonces te presentes ante Él para oír de sus labios, yo no sé quién eres tú, yo no te conozco. Qué terrible será ese momento. Ojalá ninguno de los que están escuchando esto en esta hora pase por esa terrible experiencia. Si estoy diciendo algo antojadizo, equivocado, de interpretación privada, tienes el derecho de hacérmelo saber y aún de ofuscarte por lo que estoy diciendo. Pero si estoy predicando la palabra de Dios
y me presento ante ti como un profeta de Dios, tú tienes derecho a callar y a humillar tu corazón delante de Dios. Muchas personas tienen un testimonio que decir, sin titubeos y con referencia a momentos particulares que han conocido a Dios. Sin embargo, también he escuchado a personas que con un dejo de amargura dicen, si yo hubiese sido cristiano, hubiese sido esto o aquello, como diciendo, pobrecito de mí, ¿cuánto he perdido por la causa de Cristo? No, hermanos, esto no es así. Los verdaderos cristianos jamás piensan en lo que han perdido por seguir a Cristo, sino solo en lo que han ganado desde que le conocieron a Él. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dijo Pablo. Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Gloria al Señor. Cuando Pablo dice que estima las cosas que perdió como basura, no quiere decir simplemente que no las considere valiosas, sino que tampoco las tiene constantemente presentes en la mente. ¿Por qué? ¿Qué persona normal se pasa el tiempo soñando nostálgicamente con la basura? Y sin embargo, esto es justamente lo que muchas personas hacen, demostrando así su poco o nulo conocimiento de Dios. Hermanos, es necesario encarar nuestra teología. Estamos capacitados para declarar el Evangelio con claridad y detectar a kilómetros la mala teología. Pero ¿se está evidenciando el fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Y qué frutos? Se preguntará usted. Para saberlo, debería ir a la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22-23, que dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuidado con esto. Esto es supremamente serio. Dios da el Espíritu Santo a sus hijos, a quienes le conocen a Él. Amén. Y el Espíritu no se da por separado de su fruto. Por tanto, si eres una persona ansiosa, que además te cuesta perdonar, si pierdes los estribos fácilmente, si te falta fe y te desesperas por cualquier cosa, preocúpate, examínate. Yo he conocido demasiadas personas autodenominadas cristianas que no se les puede hablar, mucho menos contradecir, porque se enojan con facilidad, aún con violencia. Otros que en la iglesia son verdaderos ángeles de Dios, pero en la casa no hay quien los pueda soportar. No, mis hermanos, el Evangelio de Cristo no es así. Se es o no se es, no hay término medio. Puede haber cierto grado de inmadurez, claramente, pero carnalidad, claro que no. No existe tal cosa como un cristiano carnal. Y bueno, dirá usted, ¿cómo Pablo habla de los cristianos carnales? Solo puedo decirle, lea la Biblia en su contexto y verá que Pablo no está validando la carnalidad de los corintios, sino que identifica un fenómeno que no es admitido por Dios. Por tanto, si tú vienes a mí y me dices, perdón, pastor, pero yo soy un cristiano carnal, yo tengo el deber de decirte, el que tienes que perdonarme eres tú, pero usted no es un cristiano. No sé cuánto están recibiendo la palabra de Dios en esta tarde. ¿Podemos saber mucho de Dios? Claro que sí. ¿Podemos ser muy profundo en teología bíblica? Claro que sí. ¿Podemos manejar muy bien las escrituras? Claramente, y todo eso es muy bello. Pero el interés en la teología, el conocimiento acerca de Dios, la capacidad de pensar con claridad, el hablar bien sobre temas cristianos, no son un índice de que la persona conozca a Dios realmente. Podemos saber mucho acerca de la santidad y aún así tener muy poco o ningún conocimiento acerca de Dios. Que el Señor nos hable en esta hora, ¿no es cierto? Estas no son índices o indicativos de que una persona verdaderamente conozca al Señor. Podemos saber mucho acerca de la palabra de Dios, pero tenemos que dejar que Dios verdaderamente hable, que el Señor verdaderamente pueda, ¿no es cierto?, revelarse a nuestros corazones. ¿Y dónde se va a revelar Dios? A un corazón humilde, a un corazón sencillo, a un corazón ubicado dentro de su necesidad. ¿Qué efectos tiene sobre una persona o un pueblo haber conocido a Dios?
Hay muchas secciones de la Biblia que responden esta pregunta, pero si empezamos por Daniel, terminemos por Daniel. Dice, el pueblo, la persona que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Cuando Daniel dice esta palabra, las contrapone a la actividad del hombre despreciable, el anticristo, que pondrá la abominación desoladora y corromperá mediante lisonjas y halagos a aquellos que han violado el pacto de Dios. Esto demuestra que la acción iniciada por quienes conocen a Dios es una reacción ante las tendencias anti Dios que se manifiestan en la sociedad. Y vaya que se manifiestan en este tiempo. Si Dios está siendo ignorado, si en el peor de los casos su nombre está siendo blasfemado, quienes conocen a Dios levantarán la voz desafiando a quien sea con tal de honrar el nombre de Dios. Esto es lo que vemos en el libro de Daniel y sus amigos. Eran hombres jóvenes que conocían a Dios y que en consecuencia se sentían impulsados a ponerse firmes frente a los dictámenes de la falsa religión. Cada vez que se pasaba a llevar el nombre de Dios, Daniel se sentía constreñido a desafiar abiertamente a los enemigos de Dios. Él no se arriesgó a comer la comida contaminada ritualmente. Insistió a que se le diera una dieta de vegetales, trayendo gran consternación, especialmente para el jefe de los eunucos. Cuando el rey suspendió por un mes las oraciones, bajo pena de muerte, Daniel no solo se limitó a seguir orando 3 veces al día, sino que lo hacía frente a una ventana abierta para que todos pudieran ver lo que él estaba haciendo. Y no es que Daniel haya sido un tipo difícil, inclinado a llevar la contraria, que se deleitaba en rebelarse, claro que no. Se trata simplemente de quienes conocen a Dios, tienen plena conciencia de las situaciones en que la verdad y el honor de Dios están siendo explícita o implícitamente comprometidos. Y este despliegue de energía, esta acción por parte de los hombres y las mujeres de Dios, no se limita solo al plano público. Las personas que conocen a Dios son, ante todo, personas de oración, y el primer aspecto es que su celo y energía se ponen de manifiesto en sus oraciones. Allí en Daniel capítulo 9 vemos que cuando él supo por los libros que el periodo de la cautividad de Israel, según estaba profetizado, estaba por cumplirse, y al mismo tiempo se dio cuenta de que el pecado del pueblo seguía siendo tal que en lugar de provocar la misericordia, podía provocar juicio, él se dedicó a buscar el rostro de Dios en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Gloria al Señor. Y oró por la restauración de Jerusalén con tal vehemencia, con tal pasión, con tal agonía de espíritu como las que la mayoría de nosotros no hemos conocido nunca jamás. Esta es una buena forma de probar nuestro conocimiento de Dios. Tal vez no estemos en posición de hacer gestos públicos contra la impiedad o contra la apostasía, pero todos podemos orar ante la impiedad y la apostasía que vemos a nuestro alrededor en la vida diaria. Sí, si en cambio no se manifiesta en nosotros ese poder para la oración y en consecuencia no podemos ponerla en práctica, tenemos entonces una prueba segura de que todavía conocemos muy poco a nuestro Dios. Avancemos un poco más. Una persona que conoce a Dios no solo desplegará gran energía en pro de Dios y su santa obra, sino que además pensará grandes cosas acerca de Dios, y esto lo vemos claramente en el libro de Daniel. Este libro revela en parte el gran poder y el esplendor del imperio babilónico, quien prácticamente había tragado a Israel. Sin embargo, nos ofrece un dramático recordatorio de quién gobierna detrás de todos los imperios y reinos de la tierra, y ese es Jehová Dios de los ejércitos. Que la historia no es más que el desarrollo de su plan eterno, y que el reino que ha de triunfar en última instancia será el reino de él, de Dios. Daniel pudo mostrar a estos reyes soberbios y enaltecidos que el Altísimo Dios tiene dominio en el reino de los hombres, que él sabe y sabe anticipadamente todas las cosas, y su conocimiento anticipado es predeterminación. Por lo tanto, él tendrá la última palabra, tanto en lo que se refiere a la historia del mundo como al destino de cada persona. Su reino y su justicia
han de triunfar finalmente, porque ni hombres ni ángeles podrán impedir el cumplimiento de sus planes. Gloria al Señor. Estos eran los pensamientos acerca de Dios que llenaban la mente de Daniel, como lo demuestran sus oraciones, ya que éstas constituyen siempre la mejor prueba de lo que piensa el hombre sobre Dios. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 20 en adelante dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría o conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Más adelante dice: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Tuya es, Señor, la justicia. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Y yo le pregunto a usted con toda franqueza, ¿es así como usted piensa acerca de Dios? ¿Es esta la perspectiva de Dios que se expresa en tus propias oraciones? Podemos decir que este tremendo sentido de su santa majestad, de su perfección moral y de su misericordia, de su fidelidad, nos mantienen humildes y dependientes, sobrecogidos y obedientes, como lo fue en el caso de Daniel. Por medio de esta prueba podemos también medir lo mucho o lo poco que conocemos a Dios. Una persona que de verdad conoce a Dios manifestará gran valor por Dios. Daniel y sus amigos eran hombres que no escondían la cabeza. No se trata de temeridad, sabían lo que hacían, habían calculado el costo, habían estimado el riesgo, tenían perfecta conciencia de lo que les acarrearía su actitud, a menos que Dios interviniese milagrosamente. Y esto último es lo que en efecto ocurrió, pero tales consideraciones no lo detenían. Ellos sabían en quién habían creído, y aunque no les fue fácil, supieron determinar el curso correcto de acción. Estaban seguros de lo que a ellos les correspondía hacer, y esto les bastaba, nada más. También por medio de esta prueba podemos medir nuestro propio conocimiento acerca de Dios. Y finalmente, aquellas personas que conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. No hay paz como la paz de aquellos cuya mente está poseída por la total seguridad de que han conocido a Dios y de que Dios los ha conocido a ellos, y de que dicha relación garantiza para ellos el favor de Dios durante la vida, a través de la muerte y de allí en adelante por toda la eternidad. Esta es la paz de la cual habla Pablo allí en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y cuyo contenido analiza detalladamente allí en Romanos 8, cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a su nombre. Dice la Biblia de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que justificó, a estos también glorificó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la paz que conocían Sadrac, Mesac y Abednego. De ahí la serena tranquilidad con que enfrentaron el ultimátum del rey Nabucodonosor. Cuando dice: si no le adorares en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre del mal? La respuesta que dieron se ha hecho clásica, está en Daniel 3:16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No había pánico, no había temor, porque he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Él puede librarnos, y de tu mano, oh rey, nos librará. Con cortesía, pero con la mayor seguridad. Ellos conocían a su Dios. Y si no nos libras, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No importa, no hay diferencia. Sea que viviesen o que muriesen, ellos iban a estar contentos, iban a estar en paz. Oh Señor, no me pertenece a mí el cuidado de si muero o si vivo. Mi parte es amarte y servirte. Y esto debo darlo
y de esto debo darlo con gracia. Si la vida es larga, estaré contento de que pueda obedecer mucho tiempo. Pero si la vida es corta, ¿por qué habría de estar triste de remontarme hacia el día eterno para estar contigo? Hermanos, conocer a Dios es lo más grande que le puede suceder a una persona. Es la experiencia más transformadora y más radical que puede vivir un ser humano. Es salir de las tinieblas para entrar a la luz admirable de Dios. Si no has vivido esta experiencia, quizá el haber estado oyendo este mensaje sea un rayo de esperanza para que las puertas de la gracia se puedan abrir delante de ti y llegues a conocer íntimamente a quien te dio la vida. No dejes que la gracia ofrecida por Dios pase de largo delante de ti. Tómala por fe. No me digas, yo llevo tantos años en la iglesia, porque eso no es determinante. Este es un momento de reflexión, es un momento de autoexamen. Lo determinante es Cristo en tu vida. Que la savia del Espíritu Santo fluya por todo tu ser, sacándote a la luz de Dios, experimentando un renovado amor por Dios y su obra bendita. De eso te estoy hablando, de vivir la vida en Cristo, de tomar el fruto del Espíritu, de experimentar el primer amor por Dios. Hoy puede ser un gran día en tu experiencia espiritual. Hoy el Señor ha entregado este mensaje para tu vida y que este mensaje traiga mucho fruto para honra y gloria de su nombre.